Le damos la bienvenida a Espartaco a esta etapa del proceso de designación para el órgano electoral en Sinaloa. Y el principal objetivo es obtener a través de los relatos o de las experiencias que usted nos pueda compartir algunos aspectos ya de su persona. Claro. Los conocimientos en la materia los acreditó en las etapas anteriores, por lo que los tres consejeros le formularemos algunas preguntas y le solicitaremos algunas experiencias que nos pueda compartir. Durante 20 minutos estaremos tomando nota para que luego sea el soporte de nuestra evaluación en esta etapa y poder finalmente decidir en el seno del Consejo quién habrá de integrar este órgano electoral. Muy bien, muchas gracias y gusto en conocerlos. Gracias. En su ficha curricular advierto que usted ha tenido contacto con varias de las áreas de un órgano electoral, tanto local como federal. Así es. Educación cívica, registro federal electoral, organización, prerrogativas, capacitación. Entonces, tiene un conocimiento de, si no la totalidad, pues de varias de las actividades propias de un órgano electoral. De ahí que entonces supongo habrá tenido usted que enfrentar situaciones difíciles, adversas, depresiones, incluso quizá tomar decisiones de inmediato. ¿Qué experiencia considera usted que nos pueda compartir para saber cuál es su reacción y cómo enfrenta situaciones difíciles? Por favor. Claro, muy bien. En ese sentido, considero que mi mayor reto a través de los años que he tenido de experiencia, que inicié a los 20 años, ahorita tengo 38 años, inicié como capacitador electoral, y a partir de esos antecedentes, una de mis aspiraciones era el ser presidente de un consejo distrital, puesto que si usted ve en mi currículum, he estado en muchas áreas administrativas, operativas, tanto del anteriormente IFE, hoy INE, y del Consejo Estatal Electoral. Entonces yo siempre quise superarme, yo siempre quise tener como me gusta la materia, me apasiona la materia electoral. Una de mis ilusiones era precisamente dirigir un órgano electoral, precisamente para tener esa experiencia, ¿no? Mi principal reto fue precisamente que se me diera la oportunidad de ser presidente de un consejo distrital en Culiacán, Sinaloa. Entonces, la capital se divide en 4 distritos. Esos distritos son un poco complejos porque abarca mucha zona urbana y algo de zona rural. Entonces, complicado en la situación en relación con la capacitación electoral, porque tenemos zonas residenciales, tenemos algunas áreas donde tenemos mucho el rechazo o la negativa de la participación de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ese era uno de mis principales retos, pero para poder yo llevar a cabo a buen puerto mi labor como presidente, yo retomo desde que empecé la materia electoral a ver lo que viene siendo el concepto de democracia, ¿no? Yo me baso mucho en lo que establece el artículo 3 constitucional, que la democracia vela no solamente como un sistema, un mecanismo para elegir representantes, sino también como un sistema de vida, ¿no? Que repercute en el mejoramiento económico, político y social de las personas. Perdone que lo interrumpa, sí. Pero una experiencia que usted haya vivido en donde se enfrentó a situación difícil frente a la decisión que tenía que tomar. Correcto. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar en el distrito. Posteriormente me nombraron coordinador general operativa de una primer consulta en el estado de Sinaloa para la municipalización del Dorado, un municipio. Ahí sí presenté una situación, en el distrito no tanto, ¿no? Porque lleva muchos consensos con los representantes de los partidos políticos, hacía reuniones previas, tuve mucho acercamiento con ellos. Afortunadamente el distrito, los acuerdos en el distrito fueron por unanimidad. No tuve ninguna impugnación en el distrito. Eso me valió para que me nombraran coordinador general operativo de una consulta. Ahí sí tuve una situación difícil, complicada, porque había 2 grupos. Unas personas estaban a favor de la consulta y otras personas estaban en contra de la consulta. Entonces yo tenía mi oficina ahí en El Dorado y fui visitado, en este caso, primero los del sí, los que estaban a favor, iban constantemente y me visitaban y querían estar enterados de cuál era el procedimiento, cuál era la forma. Yo hablaba con ellos, les explicaba. Posteriormente fueron los del grupo del no. Entonces estas personas no querían que se instalaran las casillas, estaban en contra y no querían que se llevara a cabo el proceso, ¿no? Se acercó conmigo el dirigente de las personas del no y habló conmigo, y en un principio sí estuve bajo presión en ese sentido, porque el señor
llegó sin conocerme, ¿sí? Y a decirme que yo le daba preferencia a las personas del sí. Yo lo que le dije en esa situación tensa de que yo no tenía favoritismos con nadie, yo venía de Culiacán, precisamente no tenía relación con lo del Dorado, ninguna sindicatura que tuviera relación con el proceso, y el señor, sin conocerme, me decía de que yo estaba a favor de ellos. Le dije, no, de ninguna manera, nunca he actuado a favor, ellos se han acercado, las puertas están abiertas, si ustedes, los estoy recibiendo ahorita, si ustedes quieren conocer el procedimiento, estamos totalmente abiertos en cada una de las etapas, inclusive ustedes pueden participar como observadores de la consulta, es cuestión de que se acerquen y que conozcan cómo estamos trabajando, ¿no? Y este señor, pues un poco agresivo, ¿no? Me dijo, bueno, dice, no sé qué cuánto usted dinero le habrán pagado para trabajar o actuar en favor de tal o cual de los del sí. Y yo le contesté, fue la situación tensa, le dije que pues que se conduciera primeramente con respeto hacia mi persona, que en ese sentido mi actuación, yo tengo años trabajando en lo electoral, digo, y yo no me prestaría a ningún tipo de situación porque yo tengo una carrera que me dedico a lo electoral y que había sido nombrado tanto por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y el Congreso del Estado, y mi convicción era desarrollar un proceso, una consulta limpia, transparente y objetiva, y que si el señor tenía alguna inquietud, viera las instancias legales correspondientes si se sentía él violentado en alguna situación. Y ya el señor como que cambió de parecer, yo le hablé con franqueza cuál era mi trayectoria, cuál era mi objetivo ahí. Yo lo que vengo aquí es integrar las casillas, que los ciudadanos estén debidamente capacitados y que se integren adecuadamente para que la consulta, son los ciudadanos los que van a decidir si se municipaliza o no se municipaliza. Y aquí estamos totalmente abiertos. Si ustedes quieren recibir la capacitación, adelante. Creo que se sintió la confianza y se interesaron. Y yo les dije, aquí está el calendario, vienen las boletas, el material que se va a imprimir para la consulta, estamos totalmente abiertos a cualquier observación, y creo yo que sirvió mucho eso porque estaba muy polarizado, estaba muy politizada esa situación, y yo creo que ese acercamiento, ese intercambio, esos argumentos sirvió para que se descompresionara un poquito la situación política, y afortunadamente permitieron que se instalaran todas las casillas y tuvimos una consulta muy positiva en ese sentido. Como digo, esa sí fue la situación más tensa porque había mucha gente, tenían gente afuera, están haciendo ejerciendo mucha presión. Yo les di mis argumentos y con hechos sobre la consulta se vieron dando cuenta ellos que éramos totalmente imparciales, y creo que ese fue el elemento. Y el señalamiento que le hacían de parcialidad era diciendo que favorecía a quién, Salud. A las personas de los que están a favor de la municipalización. Pero no lo vinculaban o no querían identificarlo con algún partido político. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Muy bien. Era del municipio de Culiacán, ellos querían separarse y no, nada que ver. Muy bien. Y yo les dije, yo no soy del lugar, precisamente lo que hubo ahí es que se retomó el personal del Consejo Estatal Electoral y se quitaron al presidente y a los consejeros porque ellos son de la localidad. Entonces, como yo venía de Culiacán, que era ajeno totalmente a las relaciones, a las personas, fue que yo entré a dirigir con el personal y todo eso, y se dieron cuenta que no tenía ningún conocido, ninguna preferencia. Mi trabajo, también me hacían preguntas sobre la cuestión política. Oye, es que debieron de consultarlos algunas sindicaturas, que no estoy mal. Mire, señor, si usted tiene una inquietud, el Congreso del Estado emitió una convocatoria, el Congreso del Estado es el que establece los lineamientos. Yo como funcionario, en este caso electoral, yo le puedo decir sobre la instalación, la integración de las casillas, de que si ustedes quieren participar como observadores, van a participar en las mismas condiciones, tanto los del sí, tanto los del no, y fue en esa tesitura que todo salió bien porque se dieron cuenta que estamos trabajando correctamente. Muy ¿no? bien, gracias, de mi parte es todo. Sí. Bienvenido de nuevo, Espartaco. Gracias. ¿Cuántas casillas se instalaron para esta consulta ciudadana? Fueron aproximadamente como 53 casillas, 53 más o menos. ¿Cuántos electores? Ahí, digamos que la lista era como de 60,000, más o menos. La votación, los del sí fueron como 16,000 aproximadamente a favor del sí, del no fueron como 9,000 aproximadamente, y de voto nulo fueron como unos 600 nada más. En total fueron 25,000 la votación. Entonces, ganar en ese sentido, los del sí ganaron, ¿no? Pero a mí no me correspondía también, yo les hacía esa aseveración, yo no podía, digamos, calificar la elección.
Yo solamente estaba haciendo un procedimiento, una encomienda, y el Congreso del Estado, a través de integrar un expediente, ¿no? Porque como era un nuevo municipio, tenía que hacer estudios de la cuestión financiera, si era viable, si podía subsistir con sus propios recursos, y la consulta era parte de ese expediente. Y por ahí establecía la Constitución que debería de ser el asentimiento de la mayoría de los electores, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya el Congreso ya le correspondía esa parte. Afortunadamente la consulta fue muy tranquila, porque sí había amenazas de que de ese grupo, de esos ciudadanos, de boicotearlas, de que no nos iban a dejar participar. Lo que hice yo mucho también es el acercamiento de un sistema de trabajo de equipo de acompañamiento, porque yo venía del distrito electoral, acumulé más experiencia, y cuando fui al Dorado el personal no lo conocía, ¿no? Entonces tuve que hacer reuniones con los capacitadores, con los supervisores. Yo trataba de llevar un sistema de acompañamiento, de una comunicación efectiva. Como yo fui capacitador, el capacitador también necesita que te identifiques con él, que estés al pendiente de él. No se trata también nomás de un sueldo. A veces tenemos, digamos, es difícil la cuestión presupuestaria, pero si tú vas a la calle, a campo, eso también los motiva a ellos. Entonces, si yo quería una consulta o mis procedimientos, no solamente busco el resultado, los números, ¿no? Un número, un informe me da un X resultado y me dice que está integrada la casilla. A mí siempre me ha preocupado la calidad. Entonces, si yo tengo motivados a mis capacitadores, si yo me ven en la calle, iba con ellos a las reuniones en el campo, entonces eso los motivaba para que no me vieran como una persona alejada, ¿no? Que nomás me sentaba en las reuniones o me tomaba un café, sino que los acompañaba en el campo de manera operativa, y eso me sirvió ganarse la confianza y que crearan compromisos, y sacamos muy bien el proceso para operarlo muy poco tiempo, para que yo como autoridad no solamente aplicar el principio de autoridad, sino que aplicarlo, pero también reconocer el esfuerzo de los capacitadores, de la gente que estaba operando. Y también me sirvió de ir a las comunidades y que esas personas del que vieran que yo estaba al pendiente de cómo se está desarrollando el proceso. Entonces, de esa manera vi que nos metimos de lleno y fuimos ganando la confianza de las personas, y fue una consulta muy transparente, muy limpia, la verdad. Y ya es un municipio. Mire, hay una situación, como le digo, que ya le corresponde. Tengo entendido que siempre el Congreso no aprobó que se erigiera el municipio por otras cuestiones, ¿no? Entonces, toda la elección, en cuanto a la parte que nos correspondía, salió muy bien. Ya es una decisión política. Creo que no pasó por otros elementos, ¿no? De acuerdo. Oiga, usted ya nos está contando cómo motiva a sus equipos de trabajo. Así es. Cuénteme los criterios que ha seguido cuando le ha tocado conformar un equipo de trabajo. ¿Qué perfiles busca? Edad, profesiones, género? Claro. Mira, eso es muy importante porque yo ya tenía años trabajando hay un coordinador estatal de organización, de capacitación, y yo fungía como supervisor estatal. Siempre me tocaba la zona centro del estado. Yo coordinaba 7 distritos. A través de mi experiencia he coordinado a coordinadores distritales de capacitación, de organización, y he coordinado a los secretarios, a lo que llaman los jurídicos de los consejos distritales o municipal. Yo lo que veo principalmente aquí hay un aspecto muy importante. Cuando yo iba a integrar la plantilla de los capacitadores, yo me reuní con los consejeros, y desde un momento fuimos de manera conjunta analizando el perfil de las personas que íbamos a contratar. No íbamos a esperar a contratarlos y a ver qué pasaba, ¿no? Hicimos un trabajo colegiado de ir viendo los perfiles. ¿Y qué buscamos? Buscamos mucho la disponibilidad, el compromiso en las personas, eso es muy importante. Y la disponibilidad, digamos, los conocimientos, la experiencia. Llevamos a cabo una valoración muy completa para que ese elemento pueda funcionar. Entonces, el trabajo fue colegiado. Desde que íbamos a seleccionar el personal, yo hice mucho partícipe a los consejeros en que participaran en la selección del personal. Afortunadamente salió muy bien, tanto en el distrito principalmente, y claro, hay sus excepciones, también hay que ser estrictos. ¿Qué perfiles escogieron? ¿Mande? ¿Qué perfiles seleccionaron?
por lo regular no batallamos en cuanto al académico, porque en las convocatorias que se lanzan, hay muchas personas que tienen buen nivel académico de bachillerato para arriba, licenciaturas, hay personas que hasta maestrías y andan buscando las de capacitador supervisor. Ahí lo que buscábamos nosotros principalmente es la experiencia y la disponibilidad, y era muy variado. Había personas también, algo muy importante es no discriminar también a las personas por su edad, no, si la persona se siente capaz y puede sacar bien su trabajo, también apoyamos a ese tipo, a todas las personas en general. Lo veo yo como plural, pero lo importante es, hablamos del compromiso de sacar el trabajo adelante. Como le decía, yo hacía reuniones periódicas. ¿Qué tal en materia de género? ¿Mande? En materia de género. Bueno, mujeres, la proporción hombres-mujeres. Sí, en ese sentido todavía no, cuando me tocó a mí en el 2013, todavía no me tocó aplicarlo en el distrito porque era una convocatoria abierta. Era una convocatoria abierta y lo que sí el Consejo eliminó la edad, porque antes había determinada edad, eliminó de manera, para eliminar esa discriminación, eliminó la edad, pero no había un parámetro, un criterio para seleccionar a hombres o mujeres. Entonces la convocatoria abierta era de acuerdo a sus capacidades y sus aptitudes y yo sí soy muy afecto a esa cuestión de la equidad de género. Si ustedes ven en mi expediente, he participado en cursos en materia de derechos políticos electorales, inclusive de las mujeres. Entonces, esa parte me es muy importante, sin embargo, no tenía los elementos ni la atribución para yo modificar o tener las herramientas de decir tantos hombres o tantas mujeres porque no era mi atribución. Yo creo que con todo esto que se ha avanzado en la reforma y en materia de derechos, pues ya podemos hablar, como quien dice, de una democracia paritaria, ¿no? Ya en igualdad de condiciones tanto de hombres como mujeres. Yo me voy mucho en esa parte de que si yo quiero, estoy dirigiendo a un equipo, yo hablaba con los capacitadores, aquí los motivaba a decirles, saben que las cosas se pueden, yo tuve la oportunidad de estar con ustedes como capacitadores, si ustedes se dedican, hacen bien su trabajo, pueden llegar a ser presidentes de un consejo distrital. Oiga, usted, perdóneme, Sí. que lo interrumpa, es simplemente como Sí, el claro, tiempo es reducido para tener más elementos. Ajá. Salud. Salud. Espartaco, usted da asesoría jurídica a la Asociación de Comunicadoras, dice aquí de Sinaloa, y ciclos urbanos. ¿Qué son estos? Sí, mire, hay una cuestión aquí. A mí me gustaría, la materia electoral es muy demandante, porque a veces, sobre todo en nuestro estado, el código establece que en materia electoral todos los días y horas son hábiles, no establece ya sea en proceso o no proceso. Entonces, es difícil porque a veces tenemos los horarios quebrados de participar en actividades cívicas, ¿no? He tenido acercamiento con ellos porque a través digamos, conozco a la persona de comunicadoras y en un espacio me dijo, ¿sabe qué? Como sabe que mi perfil es de abogado, de licenciado en Derecho, queremos hacer un lineamiento, ¿sí? Y como yo he participado en algunos diplomados en materia de derechos políticos electorales de las mujeres en esa rama, pues a mí yo les dije que con todo gusto, porque no se contrapone con mi función electoral. Entonces yo les dije que les iba a colaborar con ellos, por ejemplo, en la elaboración de los lineamientos, de la normatividad, porque esa experiencia yo le tuve en el consejo. Afortunadamente con la experiencia que tenía, yo trabajé Oiga, en ¿y esto de ciclos urbanos? Sí, este es más de tipo ambientalista, de la cuestión del uso de la bicicleta y todo eso es nuevo, esa asociación, y ellos me pedían apoyo en elaborar convenios. Entonces ellos iban a hacer un convenio con algunos empresarios o algunas instituciones a efectos de que los apoyaran. Entonces me pedían el apoyo de elaboración de convenios, de contratos, para que ellos pudieran obtener recursos y apoyar a su actividad. Muy bien, pues Ajá. por mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Sigues? ¿Quién? Ya. ¿Quién empezó? Espartaco, Mande. mis compañeros consejeros hemos... Creí que ibas a participar No, otra vez. adelante, perdón, el turno No, al consejero. no te preocupes, Betty. Espartaco, Sí. la pregunta fundamentalmente que yo quiero hacerle es en torno a su opinión sobre retos que pudiera haber para la implementación de la reforma en un proceso electoral local. Uh-huh. En términos generales, evidentemente no se trata esto de un
una prueba de conocimientos específicos. ¿Qué Claro. cosas te podrían preocupar ya en la práctica, en un proceso electoral en puerta en Sinaloa? Sí, correcto. Yo soy de la idea de que si tanto el INE como el órgano electoral son órganos constitucionales, autónomos, y su objetivo es organizar procesos electorales o es una función estatal, no lo veo mayor problema, al contrario, en cuanto yo lo veo como una relación, una complementariedad, una relación que debe ser de una coordinación de colaboración y de apoyo. Yo veo muy bueno, porque yo lo viví en cuanto, como era supervisor, supervisaba áreas, que es bueno tener criterios homogéneos para que las cosas salgan bien cuando ya se tiene la experiencia y son procedimientos ya aprobados. En eso estoy totalmente de acuerdo, que nos apoyaría como órganos electorales locales. También otra parte, por la experiencia que he tenido, creo que también podríamos aportar al órgano nacional algunas experiencias que hemos tenido y que pudieran enriquecer el trabajo del órgano, digamos, nacional. Yo considero, en lo particular, en mi visión, que no hubiera ningún problema. Sería un espacio nada más de encontrar en qué espacio, en qué medida trabajar conjuntamente para que los procesos electorales sean transparentes y justos. Cuando te refieres a poder aportarnos Sí. Algunas propuestas, Sí. ¿significa tener esa disposición de hacerlo o ya tienes una, dos casos, ejemplos? Sí, Ajá. mire, derivado de la experiencia y también uno, como le digo, el acercamiento con los capacitadores. Como muchos capacitadores trabajan un tiempo en el Consejo Estatal o instituto con la reforma, con el INE y con el INEGI. Hay personas que están rotando. Entonces, cuando pasan de un proceso a otro, nos dicen, Sinaloa ha retomado, por un ejemplo en capacitación, para así decirlo, ha retomado en esencia el procedimiento que utiliza el INE. Pueden haber, lo que tenemos el espacio es de mejorarlo. Un ejemplo, por ejemplo, cuando el capacitador te dice, bueno, en el INE nos piden que cuando vayas a notificar al ciudadano tiene que haber una prelación, es un ejemplo. Entonces, en el órgano electoral, yo no te pido que sigas una prelación. Si salió la V, del apellido con V, tienes que primero buscar a ese ciudadano y después te vas a otro. Si tú te lo saltas, creo que existe una penalización, porque es una cadena, ¿no? Si el capacitador hace un detalle mal, le afecta al supervisor y el supervisor le afecta al vocal de capacitación distrital y es una cadena, ¿no? Entonces, muchas veces por cuestión de geografía o estar en campo, a lo mejor vemos el mapa y al parecer se ve cerca, ¿no? Pero si yo me encuentro 2, 3 ciudadanos que ya los puedo capacitar, que están a la disposición, yo me limito, porque si los capacito, no estoy cumpliendo con la normativa, ¿sí? Eso también origina puede originar que falsee la información también, pues. Entonces, pues los capacito y ya les pongo otra hora. Revisar el modelo. Revisar. Otro, por ejemplo, sería... Para mí sería suficiente ese ejemplo. Correcto. Doy el uso de la voz a la consejera. Espartaco, muchas gracias. Nos ha pues. permitido, a través de nuestras preguntas, conocer ya aspectos personales que tomaremos en cuenta al momento de designar a los consejeros en Sinaloa. Pues muchas gracias, fue un placer, un gusto y estamos a la hora. Igualmente, gracias. Gracias.